Hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana en el Señor. Hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Pedro y Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48. El jueves leímos hasta el versículo 36, pero leamos nuevamente los versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas. Él no dice, esta persona sí, esta persona no. No, para Él todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Él murió por todos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en Jesucristo. Y Dios se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Y recuerda que temerle a Dios, tener temor de Dios, en realidad no es tenerle miedo a Dios, sino aborrecer todo pecado y maldad. Como dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahí Dios mismo da ejemplos de cosas que Él aborrece. Y cuando nosotros aborrecemos el pecado, la maldad, que es lo que Dios aborrece, ahí es cuando nosotros tenemos temor de Dios. Y si nosotros tenemos temor de Dios, ¿cómo dice? Dice que Dios se agrada del que le teme. Dios se agrada del que le teme. Que todo lo que hagamos nosotros sea del agrado del Señor. Entonces, bueno, ahí dice, versículo 35, sino que en toda nación, se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, ya sabemos que Dios sí se dio a conocer primeramente al pueblo de Israel, porque Dios es un Dios de orden y Él tiene un plan y Él hace primero esto y luego esto y luego esto. Dios es un Dios de orden y por eso nosotros también tenemos que ser ordenados en todo, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en lo que hagamos. Tenemos que ser ordenados porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios se dio a conocer primeramente ¿a quién? Al pueblo de Israel, tal como le explicamos en la serie de videos que se llama Defensa y muerte de Esteban. Te dejo el link del primer video en la cajita de descripción. Y después de eso, después de que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel, entonces Dios anunció el Evangelio de la paz por medio del Señor Jesucristo a todas las demás naciones. Gloria a Dios, qué belleza, es muy tierno. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Punto y coma, dice ahí. Este es Señor de todos. Pregunta, ¿Jesucristo es Señor solamente de los israelitas? No, ¿verdad? Jesucristo es Señor de todos. Por eso Dios envió su mensaje, Él se dio a conocer primero al pueblo de Israel y a partir de ahí lo anunció a todos, en toda nación, y en toda nación se agrada del que le teme. Sigamos leyendo. Versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Recuerda que el que está hablando estas palabras que estamos leyendo, ¿quién es? Es Pedro. Y acá en esto que acabamos de leer, Pedro estaba hablando acerca del tiempo de la gracia. Tiempo en el cual estamos tú y yo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, porque somos salvos por gracia. Y este tiempo comenzó después del bautismo que predicó Juan. Y Dios mismo ungió con el Espíritu Santo a Jesús cuando se bautizó en el río Jordán a los 30 años de edad. Y Jesús, ungido con el Espíritu Santo y con poder, sanó a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Recuerda que todo esto que estamos leyendo es Pedro, el apóstol Pedro, hablándole ¿a quién? A Cornelio, el centurión romano, a él y a muchos que estaban reunidos en su casa, la casa de Cornelio en Cesarea, escuchando atentamente las palabras de Pedro que les estaba predicando acerca de ¿qué? De Jesucristo. Muy bien. Versículo 39. Y nosotros somos testigos, siguió diciendo Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro y todos ellos eran testigos de todos los milagros que hizo Jesús en la tierra, específicamente Judea y Jerusalén, y de cómo lo crucificaron en el Gólgota. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, versículo 41, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Jesucristo, que se bautizó a los 30 años, que fue ungido con el Espíritu Santo, que sanó, liberó, hizo tantos bienes, tantos milagros, señales y prodigios, fue colgado en un madero. Pero al tercer día Dios le resucitó de los muertos y Dios hizo que se manifestase Jesús resucitado. ¿A quién? ¿A todo el pueblo? No, volvemos a ver aquí también a Dios, el Dios de orden, porque Dios es un Dios de orden. Dice ahí el versículo 41, no a todo el pueblo. Dios, Jesús resucitado no se reveló, resucitado no se manifestó resucitado a todo el mundo, a todo el pueblo, no, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dios tenía ya todo ordenado y ya estaban, ¿cómo te digo yo? Decretadas, por decir así, las personas a quienes Jesús se les iba a aparecer resucitado, porque Dios todo lo tiene ordenado. Por eso, tú no te preocupes por nada de lo que está pasando en el mundo, de lo que veas o escuches en noticias, porque aunque aparentemente el mundo está un caos y va a seguir de caos, mayor caos, porque está escrito en la Biblia, tú y yo, los hijos de Dios, sabemos que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y todo esto es necesario que acontezca. ¿Por qué? Ya lo explicamos en los videos de señales antes del fin, que te ruego que mires y te dejo en la cajita de descripción. Entonces, después de esto, les mandó Jesús a que predicasen el evangelio a todo el mundo. ¿Sí ves el plan de Dios? Se reveló primeramente al pueblo de Israel. Envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y fue crucificado y bueno, todo lo que pasó para nuestra redención. Y después de esto les mandó a que se predicase el evangelio de salvación a todos, a todo el mundo. Y por eso, bendito sea Dios este día. Tú y yo somos salvos por orden de Dios,
porque así como Él escogió de antemano a los testigos a quienes se les iba a aparecer el Señor Jesucristo resucitado, asimismo de antemano, hace mucho, el Señor Dios te escogió a ti y a mí para que creyéramos en Jesucristo, para que nos fueran abiertos los ojos y nos fuera revelado al Señor Jesucristo y que creyéramos en Él y tú y yo fuéramos salvos. Bendito sea Dios. Y también para que tú y yo oremos juntos por la salvación de las personas, por la conversión y la salvación de aquellos que aún no han llegado rendidos a los pies del Señor. Y por eso, este viernes 24 de septiembre, vamos a orar por eso, por la salvación de las personas. Sigamos leyendo, versículo 42. Dice yo diciendo Pedro, escucha, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Sí, Señor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el juez con J mayúscula. Fíjate que ahí está escrito con J mayúscula. Es juez con J mayúscula de vivos y muertos. Y a Él daremos cuenta algún día. Eso que a veces las personas que no conocen de Dios hacen cosas muy malas, indebidas, pensando que nadie se dio cuenta o que nadie los ve o que eso va a quedar así. No, a Él daremos cuenta algún día, todos nosotros. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. Pregunta. ¿A quién se le perdonan los pecados? ¿A quién? ¿Al que hace buenas obras? No. Ahí dice, versículo 43 que acabamos de leer, al que cree. ¿En quién? En Jesucristo. Es por creer que somos salvos. Volvamos a leer versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Impresionante. Nosotros no somos salvos por obras, porque nada de lo que nosotros hagamos nos puede salvar a nosotros mismos. No podemos salvarnos. Yo, por muy generosa que pueda ser y caritativa y así haga muchísimas obras de caridad en toda mi vida, ¿por eso me salvo? No. Mira, estamos leyendo el pasaje acerca de Pedro y Cornelio, ¿cierto? ¿Y quién era Cornelio? Lo leímos en el primer episodio. Era un centurión romano, un hombre muy importante que tenía a su cargo muchos soldados, 100 exactamente, y era muy importante. Y este hombre, además de ser influyente, importante, tener un alto cargo, era un hombre muy bueno, como lo leímos que está escrito ahí, y que hacía buenas obras, que ayudaba a los demás, que daba limosnas. Mejor dicho, era un pan de Dios, como decimos acá. Era una persona intachable, muy, muy buena, y que ayudaba y que hacía obras a los demás. Pero, pregunta, ¿Cornelio era salvo? No era salvo, no lo era. Por eso Dios le envió a Pedro a que le predicase estas palabras que hoy estamos leyendo, el Evangelio de salvación, es decir, que le predicara a Jesucristo, porque como acabamos de leer, volvamos a leer versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Impresionante.
Cornelio, siendo tan bueno y tan bondadoso y tan misericordioso y todo eso, y ayunaba y oraba y hacía todas esas cosas que hemos leído. Tú, si esta es la primera vez que ves este video, mira los videos anteriores. En la cajita de descripción encuentras los links de los videos anteriores y devuélvete un par de videos y míralo desde el primer video de Pedro y Cornelio. Y ahí dice en la Biblia que Cornelio era muy bueno y que hacía todo esto, pero no era salvo, no era salvo. Y no solamente lo vamos a leer hoy, mañana lo vamos a leer también, que Cornelio no era salvo y necesitaba que se le predicase el evangelio de salvación, porque es por creer en Jesucristo que nos son perdonados los pecados. Nada más tiene perdón de pecados. Solo creer en Jesucristo. Versículos 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, todos ellos fueron bautizados con el don del Espíritu Santo, tanto judíos como gentiles. Por eso los judíos circuncidados que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de ver que sobre los gentiles también se derramase el Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Ellos, todos los que estaban ahí en ese momento, tanto judíos como gentiles, fueron llenados con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó? Hablaban en lenguas. Gloria a Dios. Ya hemos explicado también eso de hablar en lenguas. Te ruego que mires el video que te dejo en la cajita de descripción. Si no sabes dónde queda la cajita de descripción, debajo de este video, a la parte derecha tuya, creo que es aquí, mira una flechita, un triangulito, haz clic sobre ella y se despliega la cajita de descripción. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro les hizo caer en cuenta a los que allí estaban que si acaso alguno podía impedir que ellos, los gentiles, los que no eran judíos, los romanos, sobre quien había caído el Espíritu Santo en ese momento, que si alguno podía impedir que ellos también fueran bautizados en agua. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Estos romanos, que no eran judíos, sino romanos, recibieron a Jesús en su corazón. Creyeron en él. Y por creer en él, ¿qué pasó? Ya lo sabemos. Les fueron perdonados sus pecados, es decir, fueron salvos. Y se bautizaron en agua. Y también fueron bautizados por Dios con el fuego del Espíritu Santo. Mira, entonces, si te das cuenta, tú que me escuchas, que no es por las buenas obras que nosotros hagamos que somos salvos, porque nada de lo que nosotros hagamos será suficiente para salvarnos, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero sí, a todo el que cree en Jesús le son perdonados los pecados y ese entrará en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y creer en Jesús es creer en su palabra y convertirse a Dios de verdad de corazón y volverse a Él de verdad de corazón. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por eso nosotros debemos mirar a quién, a Dios, a Jesucristo.
no mirarnos nosotros mismos, no poner nuestra confianza en nosotros ni en nuestras buenas obras, sino en Cristo. Mira a Dios, mira a Jesús y sé salvo. ¿Que hay que hacer buenas obras? Claro que hay que hacer buenas obras, pero es diferente. Eso será para recompensa, no para salvación. Y acuérdate, este viernes vamos a orar por la salvación de las personas. Gloria a Dios. Recuerda mirar los videos que te dejo en la cajita de descripción si no las has visto.